No se puede sacar de casa. No os vuelvo a sacar de casa. Mira, esa que está sentada en el blanco, esa es una de las que va a profesar el día 16 de junio. Luego la felicito. Bien, buenos Son días. profesas temporales. En este momento vamos a comenzar lo que hemos llamado mesa vocacional. Sabéis que el lema de estas jornadas es no tengáis miedo, que con Cristo siempre hay futuro. Este es el lema, pero hay que decir que ha habido una intuición que nos ha movido un poco a organizar estas jornadas, y es el hecho del próximo sínodo de los obispos, que llevará por título, si no me equivoco, Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Y como siempre intentamos que estas jornadas de católicos estén en sintonía un poco con lo que la Iglesia está buscando. Y por eso nos parecía interesante que hubiera una mesa vocacional en concreto y en concreto sobre las vocaciones consagradas. No son las únicas vocaciones, evidentemente. La vocación primera es ser cristiano y la fundamental. Pero sí que queríamos, porque nos parece que no solo entre los jóvenes, sino entre los menos jóvenes a veces hay una inquietud sobre si habrá vocaciones, etcétera. Conocéis bien esta inquietud. Entonces, nos ha parecido interesante convocar a 3 vizcaínos que nos presenten un poco un panorama de esta inquietud de la Iglesia hoy, que nos van a presentar 3 facetas distintas. Contamos entre nosotros, por un lado, aquí a mi izquierda, Olga María del Redentor, que no solo es como pone en el programa priora de las Carmelitas Samaritanas, sino, ahora le preguntaremos, fundadora, aunque ya me empieza a enfadar cuando digo esto. Luego está Alex Andreu, que es seminarista de la diócesis de Bilbao, y Eugenio Simón, que es de Baracaldo, y ha sido rector, como ahora nos contará, en 4 continentes. Te falta Australia, Eugenio, por ser rector. Con lo cual podemos ver un poco un panorama. Entonces la presentación no la voy a hacer yo, sino que les voy a pedir a ellos que se presenten. Y así nos cuentan. Le voy a preguntar que nos cuente toda su vida, por favor, pero que nos cuenten algún aspecto de aquello por lo que habéis sido convocados aquí. Y vamos a empezar por Alex, ¿no?, que tiene, lógicamente, una experiencia más limitada, ¿no? Pues sí. Pero vamos, digo de edad, perdón. Está claro. Vamos a ponérselo más fácil. Vamos a ponérselo más fácil. Entonces, yo te preguntaría un poco que te presentes y que digas un poco cómo el Señor ha hecho para que un joven como tú, de Bilbao, le llame a ser seminarista de esta diócesis. ¿Cómo ha hecho el Señor? Y a continuación luego nos cuentas un poquito cómo está el seminario de Bilbao, nos cuentas algunas cosas para conocerlo, quizá dónde está, o si alguien no sabe, cómo podemos conocerlo mejor. ¿Va bien con esta pregunta? Muy bien. Buenos días, soy Alex Andreu. Soy seminarista en el seminario de Bilbao. Estoy en 6º curso ya, es decir, que hace 5 años, 6 cursos, entré en el seminario. Yo estudiaba medicina en la UPV, en Leioa, y bueno, se juntó que yo tenía un poco de descontento hacia mi vida, en el sentido en que quería hacer algo más grande y no sabía qué era. Se juntó con eso que un amigo mío del colegio ya había entrado al seminario al acabar el colegio. Y él fue el que me acercó al seminario de Bilbao. Lo conocí, vi un modo de vida diferente que para mí, vamos, yo no tenía ni idea de cómo era. Y me pareció muy atractivo. Así que yo, que no soy de pensar mucho las cosas y soy bastante impulsivo, al de un par de meses dije, oye, pues, ¿por qué no? Empecé a hablar con el rector, Aitor, y durante meses pues, estuve yendo a retiros del seminario, estuve acercándome pues, a sus actividades, cenando con ellos de vez en cuando, conociendo a los seminaristas, conociendo qué hacía un seminarista, y decidí entrar. Y ahí empezó pues, una vida nueva como seminarista, una vida nueva de formación, tanto académica, porque he estudiado filosofía y teología, como a otros niveles, pues a un nivel más espiritual,
empecé a rezar más. Yo soy de una familia católica en la que hay hábito de oración, hábito de celebración, de Eucaristía, celebrar los sacramentos, etc. Pero bueno, esto fue un modo nuevo porque había que rezar más y sobre todo había que rezar mejor. Y ahí fue cuando me encontré con el Señor de verdad. Y en tercer curso del seminario redescubrí mi vocación. Ahí fui cuando entendí de verdad para qué estaba ahí y por qué estaba ahí y cómo realmente iba a ser feliz ahí. Bueno, ahí no, en el seminario no, porque como esté más años en el seminario, pues me da un mal. Pero como sacerdote, quiero decir. El seminario está muy bien, y hacer seminarista, pero no para siempre. Y entonces, para mí, ¿qué es el seminario? Pues está siendo mi camino al encuentro con Cristo y a la felicidad. ¿Y cómo es el seminario? El seminario, lo más fácil, ¿dónde está? Está justo detrás de la Basílica de Begoña. Basílica de Begoña, Cuestecita, seminario. Un edificio que mucha gente conoce como el Refugio, donde hay unas religiosas que se dedican a acoger a madres solteras, mujeres maltratadas, niños abandonados. Ese edificio lo compartimos entre el seminario y ellas. Así que estamos ahí. Estamos abiertos pues, siempre que queráis para venir, para conocerlo. Una llamadita y de verdad que sois bienvenidos. Es un sitio muy bonito, la verdad. Es muy cómodo para que un seminarista pues, no deje de serlo simplemente porque no esté a gusto, sino que si tiene que dejar de serlo sea porque no es su camino. Seminaristas estamos 7. También hay pues, un grupo creciente, gracias a Dios, de gente que está en la residencia vocacional, es decir, planteándose la vocación y haciendo una experiencia en el seminario. Y el seminario es, pues, sobre todo un momento de encuentro, de aprender a convivir, aprender a claudicar a veces, porque cada uno viene aquí de su padre y de su madre con sus cosas buenas, pero también con sus manías. Y al final, una vocación que es para unir a Dios y a la gente y pretende llevar la misericordia de Dios a la gente, pues no puede ser una vocación tozuda o dura. Y por ahora lo dejo ahí. Si queréis ya preguntaréis. Muy bien. Vamos a seguir con Olga María, que es nacida en Baracaldo, ¿verdad? Aunque has vivido en Algorta y después en Lejona, antes de irte. Bueno, bien. Queríamos insistir un poco en ti, en tu experiencia. ¿Cómo hace el Señor para hacer de una persona una fundadora de un nuevo instituto? Así nos cuentas un poquito y luego cuál es lo específico un poco de vuestro carisma. Si puede ser. Lo de fundadora estoy todavía pillándolo. O sea, estoy intentando asumir el rol porque no me siento nada de eso, aunque tengo que asumir que, bueno, que el Señor nos ha llamado y se ha servido de mí para poner en marcha algo que sin duda Él tenía en el corazón desde la eternidad, ¿no? Pues ¿cómo hace el Señor? Pues como Él hace las cosas, de la manera más sencilla y cuando más a gusto estás y menos te lo esperas. Porque, bueno, yo me marché de la casa de mis padres este mes de junio próximo, va a hacer 30 años que salí de Bilbao y ayer cuando lo veía decía, pero qué distinto está todo, ¿no? Y me marché a un convento de clausura de Carmelitas Descalzas en la provincia de Valladolid, en Medina de Río Seco, con la intención, el propósito, la determinación, pues de una opción radical que implicaba no volver nunca jamás, pues en principio a Bilbao, ni salir de la clausura de aquel convento en aquella diócesis concreta de Valladolid. Y allí viví los 13 primeros años de mi vida consagrada feliz, feliz, feliz. O sea, yo estaba tan a gusto, tan centrada, encantada de la vida, mi vocación de carmelita descalza. Y de repente el Señor irrumpió en mi vida, pues como Él hace a veces, ¿no? Y me llamó con tal fuerza a algo diferente que lo primero que experimenté fue una gran perplejidad y decir, no, esto ha sido un flux que he tenido, ya se me pasará, esto no puede ser, ¿no? Pero cuando una cosa es de Dios, pues las cosas de Dios no se te pasan, por mucho que intentes distraerte y por mucho que intentes convencerte a ti misma de que eso no puede ser porque te has comprometido a otra cosa, tú has profesado otro género de vida y aquello no tiene ni pies ni cabeza y encima decía, ¿y por dónde empiezo? ¿Y a quién se lo digo? ¿Y cómo hago esto? ¿No?
Pero cuando una cosa es de Dios, Él es insistente y entonces Él fue trabajando en mi corazón y desmontando toda mi vida consagrada como yo la entendía hasta ese momento y diciéndome, quiero esto para ti y no vas a estar sola. Lo de no vas a estar sola es muy importante porque cuando sucedió esto yo vivía en una comunidad en Castilla, ¿no? En Castilla la Vieja, en Castilla y León, como estaban muchas comunidades y siguen hoy, tristemente. El Señor sabe, ¿no? Ahí suspendemos y confiamos en lo que Él hace, que siempre está bien, aunque a veces no entendamos. Y yo vivía en un convento donde las hermanas iban haciéndose mayores, yo seguía siendo la más joven y aquello no tenía futuro desde el punto de vista humano. Y yo le decía al Señor, era mi argumento número 1, pero ¿qué voy a hacer yo sola si estas hermanas están mayores y se van a morir de un chungo si yo les cuento tu planazo? O sea, que no les podemos cambiar ahora el chip o nos las cargamos a todas, no. Y el Señor, yo solamente dentro de mi corazón, el corazón de Jesús, que es quien me ha guiado en todo esto, me ha dicho, tú confía, y luego la Virgen, es que era, haz lo que Él te diga, como en Caná, haced lo que Él os diga. Y yo le decía a la Virgen, pero es que lo que Él dice tiene tela, o sea, ¿qué tiene que ver llenar las tinajas de agua que dijo en Caná con lo que está diciendo que hagamos? Esto es... Y lo que Él me mostró es que el Carmelo, que yo amo con todo mi corazón y he amado siempre, es un vino precioso que a veces se echa a perder en odres envejecidos, ¿no? Entonces, Él lo que me mostró es que iba a hacer brotar una ramita nueva, verde, pequeñita, del precioso y fuerte tronco del Carmelo, y que en esa ramita íbamos a hacer un odre nuevo para ir guardando un vino nuevo. Y que este Carmelo nuevo iba a ser un Carmelo según el corazón de Jesucristo, según lo que Él tiene en el corazón, según lo que Él ha soñado, ¿no? Para un grupo de mujeres que somos nosotras, las carmelitas samaritanas, a las que nos grita cada vez con más fuerza, tengo sed, mujer, estoy cansado, estoy aquí, sentado junto al pozo, dame tú de beber, ¿no? Y por eso somos carmelitas samaritanas del corazón de Jesús. Entonces nuestra vocación principal consiste en encontrarnos con el sediento y darle de beber, ¿no? Y Jesús sediento se le encuentra de dos maneras, en dos vertientes, ¿no? Por un lado, con el trato íntimo con el Señor, sobre todo en la adoración eucarística, la oración mental, todo el camino y el itinerario de oración que hemos aprendido y seguimos aprendiendo de Santa Teresa de Jesús, que es nuestra madre, ¿no? Esa gran maestra de oración para la Iglesia Universal. Y entonces le damos a Jesús de beber porque Jesús está sediento de nosotros, ¿no? De nuestra vida y de nuestra intimidad. Entonces hay una manera muy concreta de vivir nuestra vocación que es la de la esponsalidad con Jesús, ¿no? O sea, para nosotros Jesús es camino, verdad, vida, maestro, redentor, salvador y esposo, el amor de nuestra vida, ¿no? O sea, nuestra vocación ante todo es un enamoramiento de Jesucristo. Esa es una vertiente. Y la otra de darle de beber es darle de beber en todos los que se nos acercan, que son multitudes muertos de sed. Te encuentras cantidad de personas con una sed de amor, una sed de eternidad, una sed de sentido para la vida. Y te preguntan, ¿no? Y en esas preguntas lo que ves es sed. Intentamos poco a poco, sin que se atraganten, porque hay que ir poco a poco, ir saciando esa sed, ¿no? Entonces, ese deseo que Jesús fue poniendo en el corazón hace ya 17 años casi, ha ido creciendo, desarrollándose, lo que es un brote, ha ido fortaleciéndose. Y bueno, pues ahora mismo somos ya 33 hermanas, estamos en España en 2 lugares todavía, pero esperamos ir creciendo y extendiendo este carisma y saciando sed, ¿no? En distintas personas. De momento estamos en Valladolid, que es donde estamos canónicamente erigidas y de quien dependemos ahora mismo, del arzobispo de Valladolid. Y nuestra primera salida de Valladolid fue a Asturias, y en esa iglesia diocesana estamos ahora arraigadas en un lugar muy hermoso que se llama Val de Dios, que está a 8 kilómetros de Villaviciosa, y ahí hay 14 hermanas, ¿no? La mayoría de las que están en periodo de formación, postulantes y novicias de primer año, pues están en Viana de Cega, en Valladolid, y las otras estamos en Val de Dios. Y bueno, pues eso es lo que puedo así contar. O si alguien me quiere preguntar después, pues ya os detallo porque me puedo enrollar hasta la noche y
Muy bien, un aplauso. Bueno, Padre Eugenio Simón, ¿nos podrías contar un poquito, te presentas y luego nos dices un poco cómo te ha ido llevando el Señor por distintos seminarios? Porque han sido 4 continentes, pero no creéis que 4 seminarios. No. Así que nos vas contando un poco cómo el Señor te ha ido llevando y cómo lo has ido viviendo también, sí. Pues no, yo me llamo Eugenio, soy de Baracaldo también, y mi historia es una historia muy sencilla, está unida al camino neocatecumenal. Hace 40 años, en la parroquia de Santa Teresa, comenzaron unas catequesis que terminaron con el nacimiento de una comunidad donde lo que hemos hecho a lo largo de estos años ha sido renovar nuestro bautismo. Y de ahí ha surgido todo. Ha habido un momento en el que Dios me ha ayudado a escuchar su voz, su llamada. Me ha llevado el Señor por diversos caminos. Terminé en Roma, en el primer seminario que se abrió, Redentoris Mater. Allí fui ordenado y después el Señor me ha llevado a lo largo de todos estos años en misión, porque nuestros seminarios, como sabéis, nacen del camino neocatecumenal. Es como una rama, el camino es como el tronco y esto es una de las ramas de las muchas que el Señor ha querido hacer. Hace 30 años nacen estos seminarios Redentoris Mater, que son seminarios diocesanos, pero que tienen una característica, son misioneros. Nuestros seminarios en su estatuto tienen una característica que es que tenemos que estar dispuestos a ir por todo el mundo donde nadie quiera ir y ocupar el último lugar. Y así mi historia ha sido esta. O sea que a los 3 meses de ser ordenado comenzaban estos seminarios, había urgencia y ya me pidieron un poco hacer este servicio como formador. Comencé en la India, después estuve en Holanda, de Holanda fui a América Latina, estuve en Brasil. Yo había estado ya un poco misionero laico en Angola, conocía el portugués. Y después estuve en la República Dominicana, en Santo Domingo, otro seminario que abrimos. Luego en El Salvador, en Centroamérica. Y como yo conocía un poco el África, cuando se abrió el primer seminario en África, Seminario Redentoris Mater, en Camerún, pues me enviaron allí. He estado 15 años como rector, formando a tantos jóvenes, no solo de África, porque nuestros seminarios tienen una característica, son seminarios internacionales. Los chicos van a un encuentro y después los llevamos a través de un sorteo. Dios va llevando la vida de cada uno donde Dios quiere. Y después, ahora estoy en un seminario al lado de Turín, en una diócesis que se llama de Pinerolo. Soy allí el rector de un seminario, tenemos 25 jóvenes que se están formando para ser presbíteros. Acabamos de tener ahora la ordenación de 2. Y estos seminarios, como sabéis, tienen esta característica. Normalmente estos jóvenes que ya se forman en este lugar, en este seminario concreto, se encardinan allí, están un tiempo como formación y para poder vivir mejor la incardinación en este lugar, y después tienen que estar dispuestos a partir donde sea, la misionaridad. La característica es ser misionero. Ya el concilio había previsto esto, que en las diócesis, además del seminario diocesano, que respira, digamos así, al interior, formando sacerdotes para ayudar a las necesidades de la diócesis, pueda también un seminario que respire al exterior y que pueda ser misionero, porque como vosotros sabéis, la Iglesia en su esencia es misionera. El día que deja de ser misionera ya no tiene sentido su misión. Por tanto, a través de estos seminarios, donde se encuentran en estas diócesis se convierten también en diócesis misioneras a través de estos jóvenes sacerdotes que están dispuestos a partir por todo el mundo. Muy bien, pues vamos. Muchas gracias. Muy bien, vamos a seguir con Alex.
y le vamos a preguntar una pregunta así un poco genérica. A nuestras jornadas estamos pensando en el que nos ha dicho que con Cristo hay siempre futuro. Entonces, te preguntaría, ¿qué puede ofrecer al joven de hoy una vocación como la tuya? ¿Te parece que la vocación al seminario es una cosa de ayer o te parece que puede ser de hoy y del mañana? Bueno, si me pareciese que es ayer, pues yo estaría aquí haciendo el tonto. Pero ahora en serio, ¿qué puedo ofrecer? Pues en medio de una sociedad en la que todo es cada vez más inmediato, más cambiante, en la que cada vez es más fácil pues sentirse emocionalmente dañado. Porque esto es lo que digo siempre, ¿eh? Yo os aviso, si me conocéis, va la chapa de siempre. Ahora mismo los jóvenes, y yo me incluyo a veces, tristemente, nos dañamos muy fácilmente. Porque en un segundo te dicen por el Facebook o el Twitter o el WhatsApp o lo que sea, si te aceptan o no. Que se traduce en la cabeza y en el corazón como si me quieren o no. Entonces, lo peor no es eso, sino que una mano así es que me quieren, una mano así es que no me quieren, pero si tardan más de 5 minutos en decirme lo que sea o en contestarme, es que se han olvidado de mí. Y eso es muy duro. Entonces, ahora mismo, pues cuesta mucho a muchos jóvenes sentirse queridos, sentirse necesarios, sentirse seres humanos. Entonces, ¿qué ofrece el seminario? ¿Qué ofrece cualquier vocación cristiana? No solo la sacerdotal, también la religiosa, también vocaciones laicales de todo tipo. Ofrece la estabilidad en medio de un remolino cada vez más rápido, la estabilidad en la roca que es Dios, que es quien te va a recordar siempre, siempre, en todo momento, que tú eres digno de amor porque eres su hijo. Y cuando entiendas eso, cuando yo entienda eso, quiera Dios que lo entienda cada día más, es cuando serás capaz de poder llevar ese mensaje de amor, de que Dios está vivo y que te quiere como a la más bella de sus criaturas, como a su hijo, a los demás. Entonces, es lo que ofrece el seminario. Es decir, ¿es una vocación de ayer? No, es una vocación de ayer, hoy y creo que siempre, y a día de hoy es una vocación súper necesaria. Seguimos con la Madre Olga y le queríamos preguntar, en un mundo, podríamos decir, hipersexualizado como el que vivimos hoy, ¿no? ¿Tiene sentido, ¿no?, una dimensión de la vida religiosa como es la castidad? ¿Qué sentido tiene? ¿Es posible hoy? Podemos decir, sería deseable, pero posible, es posible. No sé. Hombre, posible es. Sí, claro que es posible y sobre todo es, tú mismo lo has dicho, está hipersexualizado. Parece como si el ser humano tuviera una sola dimensión, que es la de la vivencia de su sexualidad, cuando la sexualidad es una dimensión de todas las demás que nos constituyen como personas, ¿no? Y quizás lo que hay que hacer, con todo el respeto, es poner cada cosa en su sitio. O sea, la sexualidad humana no es lo más importante. Y en concreto, como ser humano, yo tengo una dimensión sexual y no es lo más importante ni lo más vital en mi vida. Lo que me constituye como persona, que me permite ser libre y ser hija de Dios y amar, es mi voluntad, ¿no? Entonces, con mi voluntad rijo mi vida, ¿eh? Y con mi voluntad amo y con mi voluntad decido. De hecho, cuando el Señor nos llama a cualquier vocación, a la vocación cristiana, a la vocación consagrada, no te pregunta, ¿quieres ser casto? Vamos, yo por lo menos no lo viví así. Me preguntó o sentí que se dirigía a mí diciéndome, ¿tú quieres ser feliz? ¿Quieres una vida plena? Y yo dije, sí. Entonces entendí que en mi vocación concreta esa plenitud de vida implicaba que Él fuera el centro y el amor auténtico y único de mi vida. Amarle con un corazón indiviso, ¿no? O sea, con toda mi voluntad entera polarizada en un amor que es Jesús, en una persona, que esa es mi vocación, porque mi vocación no es ser monja, hacer esto, hacer lo otro, hacer lo siguiente, esos son facetas de la vocación. Mi vocación es Jesucristo entero para mí y yo para Él.
Esa es mi vocación. Y eso conlleva, entre otras cosas, la castidad y la continencia, según mi estado. Pero es que la castidad es una virtud que todo cristiano, todo bautizado tiene que vivir. En concreto, como monja, tengo un voto y implica una continencia total. Pero esa es una característica de la llamada que he recibido y desde luego os puedo decir que no es, por lo menos para mí no lo ha sido ni lo más complejo, ni lo más difícil, ni lo más traumático, ni lo más tremendo, porque lo más grande es ser toda de Dios y saber que Él es todo mío y que esto no se va a acabar, que es un amor eterno y esta eternidad empieza ya ahora, ¿no? La plenitud, la alegría, la fuerza, el consuelo, todo lo que me ha dado la vocación no es que haya eclipsado la vertiente sexual de mi vida, porque sigo siendo una mujer y una persona, pero en ningún momento me he sentido ni mutilada, ni menoscabada, ni menos que nadie, ni frustrada, ni todas esas cosas que nos preguntan a veces, ¿no? Al contrario, me siento plena y feliz. Entonces, ¿yo qué diría a los jóvenes y a los no tan jóvenes? La felicidad está en Dios y en unir mi voluntad a la suya, lo que pida a cada uno en su vocación concreta. Y bueno, pues que es perfectamente posible, que se puede, o sea, quiero decir que somos monjas, sacerdotes, muchos vivimos esa continencia sin ningún tipo de trauma. Eso es lo que puedo contestar. Qué bien, el público no se puede contener, está muy bien. Vamos a preguntarle a Eugenio, aprovechando su experiencia por tantos sitios, ¿tú qué tendencias ves en el mundo vocacional, en el mundo, ¿no? Es decir, ¿de dónde surgen las vocaciones, sea, no sé, geográficamente, y por qué? ¿O de qué ambientes? Pienso que tienes mucha experiencia para contarnos un poco qué intuiciones tienes tú sobre esto. Yo pienso, y estoy siendo testigo, que una tendencia es, claro, tenemos que ver y no presuponer hoy en nadie la fe. O sea, la base de toda vocación está en haber vivido una vida cristiana seriamente. Entonces yo estoy siendo testigo, por ejemplo, a través de esta realidad, que es el camino catecumenal, pero de otras realidades que hay en la Iglesia, cómo la gente viviendo un camino de fe tiene el oído abierto, porque claro, la vocación viene a través de una llamada. Si uno no tiene predispuesto el oído para escuchar, es difícil. Decía San Juan Bosco ya que más del 90% de los jóvenes están llamados por el Señor. Pero claro, hay que tener este oído abierto. Por eso es fundamental tener una experiencia seria de fe. Antes la fe se vivía en las familias cristianas. Pero claro, hoy estamos asistiendo a un momento donde la familia está en una crisis muy seria. Estamos viviendo que la mitad de las familias están en un proceso de separación o de divorcio, o de tantas situaciones que se están viviendo. Por lo tanto, creo que hoy uno de los caminos por donde pueden ir las vocaciones es a través de estas nuevas realidades que el Señor está suscitando. ¿Dónde estamos viendo vocaciones? Hombre, claro, África, por ejemplo, hoy es un continente. Decía ya el Papa San Juan Pablo II que así como América ha sido el continente de la esperanza, de donde ha habido y hay todavía muchas vocaciones, aunque ya empiezan ya un poco a decaer debido a todos los cambios y todos los procesos que estamos viendo hoy como en África hay una afluencia grande de vocaciones, lo mismo que en Asia. Yo estuve en la India y era una afluencia grandísima de vocaciones. Claro, tenemos que ver si estas vocaciones que están surgiendo después a través de la formación, etcétera, hay una autenticidad de las vocaciones. Pero creo que el camino hoy para que haya vocaciones es vivir una vida de fe auténtica, que lo estamos viviendo a través de estas realidades nuevas, y reconstruir la familia, porque es la familia donde se da todo, y después poder tener el oído abierto para escuchar esta llamada del Señor. Cuando le preguntabas aquí a Alex
si el sacerdote es una cosa de ayer o de hoy, ha respondido muy bien. Es de ayer, de hoy y de siempre. Yo estoy recordando las palabras de San Juan María Vianney, que decía: tú deja un pueblo 10 años sin sacerdote y las personas se convierten en bestias. Quiere decir que la presencia del sacerdote es fundamental, porque hace presente a Jesucristo sacramentalmente. No hay fe sin Eucaristía, sin los sacramentos, y estos han sido depositados en la Iglesia y solo pueden ser administrados por los sacerdotes. Por tanto, la misión del sacerdote es fundamental hoy y siempre en la Iglesia. Y yo creo que el Señor, de una manera o de otra, pues está suscitando. Yo, por ejemplo, estoy siendo testigo. En este momento nosotros tenemos abiertos 120 seminarios. Hemos ordenado más de 3.000 presbíteros, tenemos 2.000 jóvenes en los seminarios formándose y tenemos unos 3.000 jóvenes que están en un proceso de discernimiento, dispuestos a entrar para ser presbíteros y para ser misioneros. O sea que Dios no abandona su Iglesia y en cada momento suscitará de una manera o de otra pastores según su corazón, como decía San Juan Pablo II. Le preguntamos a Alex. Tenemos muchos fans. Le preguntamos a Alex, tú hablabas un poquito de que hoy en día es todo un poco relativo y replanteable, ¿no? Antes en la conferencia se nos ha hablado de que incluso lo de el género es una cosa momentánea, que puede ser hoy hombre, mañana, ¿no? Otra cosa y tal. Pero la pregunta es, entonces, en una época en la que parece que todo es replanteable y relativo, nada es absoluto, ¿es posible, tú crees, ser fiel o adquirir unos compromisos de por vida? No sé, ¿cómo lo ves tú de cara al futuro? Yo creo que esta época, esta situación, es un desafío. Lo que quiero decir es que hay un lado bueno en que todo parezca relativo. Y es que en cuanto se escarba un poco, porque todo es muy superficial, es quizá más fácil, aunque cueste más escarbar, pero una vez que llegas a esa base, es más fácil ver lo que es estable, sólido, duradero, sagrado. Quien esté dispuesto a luchar por la verdad, quien esté dispuesto a avanzar sin prejuicios, quien esté dispuesto pues, a dejarse sorprender por la vida y por Dios detrás de esa vida, pues no podrá negar que hay 3, 4, quizá no más, pilares sólidos, duraderos y estables. Y uno de ellos, el más grande y el principal, es Dios. Entonces, por eso digo lo de verlo como una oportunidad. Creo que igual ha habido épocas en las que se ponía demasiada carga de importancia a cosas que no lo eran tanto, porque no todo lo hemos hecho bien siempre, las cosas como son. Pero esas 3 cosas, pues, la familia, la fe, el respeto por la integridad humana, la vida, las 4 cosas diría, me dirá un poco de la moto, igual son otras, las 4 cosas permanecen. Entonces, ¿qué es lo que más llama la atención a día de hoy a un joven? Me centro mucho en los jóvenes porque es donde yo me muevo, porque yo soy joven y me muevo con jóvenes. Lo que más llama la atención a un joven es la coherencia, que va muy unida a la fidelidad. La mayoría de mis amigos no son creyentes y son precisamente las personas que más me han apoyado y me apoyan en mi camino vocacional. ¿Por qué? Porque ven que yo estoy, bueno, pues según ellos, luchando, cuando en realidad estoy dejándome llevar por el Señor, pero bueno, que estoy avanzando en un camino en el que quiero darlo todo por aquello en lo que creo, porque lo considero sagrado. Entonces, ¿todo es relativo? Bueno, todo da igual, todo, pues es lo que parece. Pero una persona que lo da todo por aquello en lo que cree, y sobre todo cuando lo que cree es algo grande, algo fuerte y algo sano, con raíces,
llama mucho la atención a la gente. Y por eso precisamente, en medio de una sociedad en la que no se sabe nada de Jesús, pero es que no es que sepa nada ya de Dios, sino ni de Jesús históricamente. Un niño en Cate que dice, yo no creo que Jesús existiera. Madre mía, entiendo que el debate pueda ser que creas que es Dios o no Jesús, pero que existió, existió, por mis muelas. Entonces, Muy bien. entonces, cuando ve que hay alguien como Jesús, que es el ejemplo entre los ejemplos, que da la vida por lo que cree, y ya encima si escarbas te das cuenta de que da la vida por la humanidad, por librarnos del pecado, pues eso sigue planteándose como una esperanza. Una esperanza que igual va un poco a contracorriente, que igual cuesta un poco aceptarla, porque la sociedad parece que deja de lado lo sagrado, lo que parece que te aliena, pero que una vez que se encuentra, cuesta mucho quitárselo de la cabeza y del corazón. Un aplauso. Le preguntamos también a Olga María por otra dimensión, que sería en la vida religiosa la obediencia, ¿no? En un mundo donde parece que la independencia y la libertad se absolutizan como nunca, ¿es posible depender de otro? No sé, del superior, del formador, del obispo, del papa. ¿Cómo? A ver, yo no dependo ni del obispo, ni del papa, ni del superior, ni del formador. Yo dependo de Dios, que en cada momento me está dando el ser. O sea, es de quien de verdad dependemos, ¿no? Otra cosa es que con esa voluntad de la que yo os hablaba antes, que es mía y me constituye como persona, yo decido vivir como Jesús vivió. Y Jesús vivió colgado literalmente de la voluntad de otro, que es el Padre, de quien se sabía amado y que fue conduciendo su vida. El Padre le llama, el Padre le encomienda una misión y Jesús vive solamente para eso. O sea, ¿qué tiene el Jesús dentro, en su corazón, en su mente, en sus entrañas? El Padre. Tiene pasión, obsesión, locura por el Padre. ¿Jesús no era libre? El ser humano más libre de todos los tiempos. Él no sentía que estuviera dependiendo de alguien en el sentido negativo de vivir esclavizado de nadie, sino que libremente amaba al Padre y todo lo que el Padre amaba. Y libremente la obediencia al Padre fue todo en su vida, hasta el final. De hecho, fue su obediencia al Padre, su amor apasionado por el Padre y el deseo de obedecerle, de la voluntad del Padre, lo que nos trajo todo el bien, toda la salud. Eso es lo más importante. Es que llamamos a la obediencia dependencia. No, la obediencia es un acto libre y lo mismo que Jesús libremente obedeció al Padre, el consagrado, la consagrada, libremente decide obedecer. Esto es muy importante. Depender, yo lo relaciono, el término depender, con la esclavitud, con los enganches. Y hay enganches afectivos, enganches sexuales, adicciones. Bueno, universal, enganche al móvil, a las redes, a Internet. Eso sí que es depender y dejar de vivir, ¿no? Pero obedecer, yo creo que es el acto libre más hermoso que una persona puede realizar. Y si encima orientamos nuestra obediencia al amor más grande, a quien nos da todo a cada instante, el sentido de la vida, la salvación, la vida, que es Dios, pues yo creo que es lo más grande que una persona puede hacer, independientemente de que sea consagrada o no. De hecho, la obediencia es una virtud que todo cristiano tiene que vivir, ¿no? Que practicar. Y luego, pues, lo que hemos oído miles de millones de veces, obedecer al Señor vale más que 1000 sacrificios, vale más que otros 1000 actos de culto, ¿no? Por eso, ante todo, no nos dejemos engañar y que no intenten vendernos la obediencia a Dios, que es lo más grande, como una dependencia, como un menoscabo, como una merma, porque es mentira. Nunca el hombre es más grande ni más pleno que cuando obedece a Dios. Eso es lo que yo diría. Habéis visto lo que es
preguntar mal y responder bien, ¿eh? ¿Habéis visto, eh? Fenómeno. Muy bien. Eugenio, tú llevas muchos años dedicado a la formación de seminaristas, ¿no? Entonces, una cuestión es la llamada, que luego hablaremos un poco de la llamada, pero otra cuestión es la cuestión de la formación, porque pudiera ser que gente que tiene una vocación auténtica, quizá por una mala formación se eche a perder, pudiera ser, no sé, tú sabrás. O también pudiera ser que hay una mala formación y no se discierne bien la vocación. Igual alguien que no tendría que estar sigue, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos puedes iluminar un poco sobre esto? ¿Qué te parece importante en la formación hoy en día? Yo siempre digo que la llamada es siempre misteriosa. Es un misterio porque Dios llama a unas personas, no llama a otras, porque unos la reciben, porque otros no, porque siempre Dios nos deja libres, pero es verdad que toda llamada tiene que venir acompañada. Y la Iglesia a lo largo de los siglos se ha preocupado de esto. Por eso siempre ha preparado a unas personas que acompañen. Siempre yo digo que el mejor formador es el Espíritu Santo. Por tanto, es el Espíritu Santo quien lleva la vocación. Se sirve siempre de unos formadores. Si esta persona está unida a una comunidad cristiana, que es fundamental, la comunidad cristiana también es una ayuda de discernimiento y de formación. Sería importantísimo no deslegar la vocación de una comunidad cristiana concreta. Yo, por ejemplo, eso he sido testigo y ha sido una grande ayuda, y lo veo también con los jóvenes que estoy formando. Yo estoy de hace 28 años en la formación. Y me parece también que es muy importante este acompañamiento en el lugar, en el seminario, que es lo que la Iglesia quiere para formar. La primera cosa, es muy importante que un joven esté dispuesto. Yo siempre digo a un joven cuando llega al seminario que tiene que dejar su voluntad en la puerta porque viene a hacer la voluntad de otro. Que, como muy bien decía la madre Olga, pasa a través de la obediencia a un superior, a una persona que te acompaña y que te dice algunas cosas que muchas veces te pueden gustar o no te pueden gustar, pero que es fundamental. La segunda cosa es saber entrar, que el seminario sea un lugar de desierto. El desierto es muy importante, es la mejor escuela. No todo se resume con la formación intelectual. Si no hay una verdadera formación espiritual, pues luego vemos las carencias. Por tanto, estar en el seminario como un tiempo de desierto, donde, como dice el Señor al pueblo de Israel, te he llevado al desierto para seducirte y para que conozcas lo que hay en tu corazón. Es muy importante en este tiempo dejarse seducir por el Señor y después tener un conocimiento grande de sí mismo, porque nadie puede ser guía de otros si primero no se conoce a sí mismo. Eso es muy importante, el autoconocimiento de uno mismo, el encuentro con Jesucristo, ser curados también de algunas heridas que uno trae a lo largo de la historia, la reconciliación con la figura del Padre, la autoridad, lo que decía hoy muy bien el cardenal Cordes, es importantísimo para un sacerdote, porque un sacerdote está llamado a gobernar la Iglesia, a acompañar a la gente, tiene que ser un hombre libre, un hombre que... Y esto te lo va dando este tiempo de formación acompañado con la fe. Por tanto, la vida intelectual, el estudio, la vida espiritual, importantísimo, la vida pastoral, tener una experiencia también, ver cómo... Y después también es muy importante, claro, la vida comunitaria, porque un sacerdote tiene que vivir con la gente. Entonces, a lo largo del tiempo del seminario es importantísimo enseñar a convivir a la gente. Luego, claro, los ambientes tienen que ayudar. Si tú a un joven que está llamado a ser sacerdote lo metes en un ambiente secularizado o donde se valorizan otras cosas fuera de la vida del espíritu, etcétera, claro, es muy difícil que se identifique. Por eso también un formador tiene que ser una persona con la que el joven que viene se pueda de alguna manera identificar y ver que es posible ser sacerdote.
animar a esta persona, acompañarla, porque cuando Dios llama, el Espíritu Santo siempre te da de gracias especiales. Es verdad que hay un combate, hay una lucha, y por tanto hay que acompañar a esta persona, ayudarla a que pueda ir adelante y discernir si verdaderamente los signos que va dando a lo largo de la formación son un signo de que Dios lo llama a ser presbítero. Y por último, claro, es muy importante también en un joven que se está formando, pues que tenga también una visión de la misionaridad. Yo creo que la experiencia misionera tendría que ser más cultivada en todo sacerdote. Que sea un hombre libre, que no se ate a nada, que no tenga pertenencias en ningún lado, de forma que podamos ser más libres de todas las corrupciones que hay a nuestro alrededor, y teniendo esta disponibilidad total a ir a cualquier parte del mundo, a servir en cualquier lugar donde el obispo te pide, etcétera, eso te haga también ser un hombre libre mañana para este servicio presbiteral que nos tocará vivir en estos momentos de la Iglesia, donde estamos en unos cambios muy grandes, estamos todos asistiendo. Por tanto, un ambiente, sobre todo yo diría, la experiencia mía es un ambiente espiritual. Hay que estar muy atentos con los ambientes protestantes, que existen por desgracia también en el interior de la Iglesia. Y esos son nefastos y negativos para una vocación. Muy bien. Le voy a volver a preguntar a la hermana Olga por la otra dimensión que no quiero que se nos pierda, ¿no? En la vida religiosa está la pobreza, ¿no? El voto de pobreza. En un mundo donde el amor al dinero es la única ideología que perdura. Han caído muchas ideologías, pero el amor al dinero, no, ese no cae. Derecha, izquierda, centro, todos nosotros. Bien, ¿es posible no buscar una seguridad económica o no contar con ella? Bueno, háblanos un poco de qué es para ti esta dimensión de la pobreza. Es posible, pues como con lo de la castidad. Posible es, fácil no, pero posible es. A ver, esto es muy sencillo. O sea, desde el principio, podemos tener 1000 dificultades, pero yo se lo digo muchas veces a las hermanas, cuidado con el dinero, porque encima es un veneno legal, o sea, de moneda de curso legal, veneno de curso legal. Eso es el dinero, ¿no? Y no sé qué tenemos que se nos adhiere sin querer. Es muy difícil tener dinero, poseer bienes y no apegarse a ellos, ¿no? Entonces, yo siempre le digo al Señor, danos lo justito y cuanto menos, mejor, porque así nos evitamos peligros. Pero ya Jesús nos advierte, ¿no? Del resto de pecados y del resto de males, también nos advierte y nos enseña. Pero fijaos que del dinero dice que no se puede servir a dos señores. El dinero llega a enseñorear la vida de una persona. O sea, se queda al nivel de Dios. Y Jesús nos advierte del peligro. Cuidado con el dinero que se convierte en un Dios. No es simplemente una tentación, no es simplemente un mal, no es simplemente un pecado más. Llega a convertirse en dueño de una persona. Y una persona que deja que el dinero se convierta en su Dios, ha desterrado para siempre de su vida la felicidad, ha desterrado para siempre de su vida el amor y en definitiva ha dejado de vivir. Se le ha metalizado el corazón y ha dejado de ser persona para convertirse en máquina de guardar, producir dinero. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los bienes tenemos que aprender todos a utilizarlos conforme al plan de Dios. O sea, hay que servirse de ellos y tienen que servirnos para vivir para el Señor, ¿no? Para realizar nuestra vocación cristiana, para ayudarnos y ayudar a otros a ser de verdad hijos de Dios. O sea, ese es el fin de los bienes. Y en la vida consagrada, pues procuramos desentendernos de ello, utilizar lo que tenemos que utilizar, pero intentando siempre vivir en ese desprendimiento y con cuidado de no acumular, ¿no? Pedirle a cada día el pan nuestro de cada día, que es lo que nos enseñó Jesús. No el de mañana ni el de pasado mañana. ¿Qué pasa? Que es difícil porque a veces la gente te pregunta, ¿no? ¿Qué hacéis? ¿A qué os dedicáis? ¿Cuál es vuestro carisma? Y a continuación, ¿de qué vivís?
Pues a mí a veces me dan ganas de contestar, de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí, de eso vivo. El resto, si tú buscas el reino de Dios, nos va a venir dado por añadidura. Y sí que os puedo decir, y esto lo hablo desde la experiencia vivida, de haber atravesado graves dificultades materiales hasta el punto de sufrir un embargo y verme en la calle, con 30 monjas a mi cargo y decir, qué chulo, ¿y ahora a dónde vamos? Pero si tú te fías de Él, nunca te va a faltar. Santa Teresa de Jesús, nuestra madre, dice, si son las que deben, no tengan miedo de que les falte. Y efectivamente, confirmo que ni el Señor ha mentido, ni Santa Teresa tampoco. Nunca nos ha faltado lo que necesitamos. Otra cosa es que venga dado de una manera que no esperas, que te cueste, el desarraigo afectivo, Yo puedo decir que una de las cosas más difíciles de mi vida fue salir de Valladolid y de nuestro convento de Valladolid, que fue nuestra casa madre donde empezamos. Para mí aquello fue un desarraigo tremendo y sufrí mucho, pero sufrí porque afectivamente, yo que creía que lo tenía todo controlado, estaba muy ligada a un lugar, a unas personas, a unas circunstancias. Y yo siempre he dicho que el convento de Valladolid fue como mi Isaac. Vete al monte Moria y ofréceme en sacrificio eso. Y yo le decía al Señor, mande, esto será broma, ¿no? Porque llegamos a Valladolid supuestamente porque se nos había llamado a eso. Era el hijo de la promesa, de alguna manera. Y fue Dios tan bueno que quitó aquello, ¿no? Todo lo que pueda ser un obstáculo entre Él y nosotros nos lo quita. Yo no fui tan generosa como Abraham, que cogía a Isaac y le llevé a sacrificarlo. Me resistí todo lo que pude, luché todo lo humanamente posible para que no nos arrebataran aquello, porque me parecía que Dios lo quería, ¿no? Y Dios me dijo, que no te enteras, fuera. Y entonces dije, esto sigue adelante, de esto ya han pasado casi 3 años. Luego, no era necesario ni esto, ni esto, ni esto. No, lo único necesario es Jesús y mis hermanas. Esa es mi casa, ese es mi hogar. Ningún lugar, ningún bien material, nada en realidad es necesario, solo Jesús y las que Jesús me ha dado para vivir mi vocación. El resto, que yo creía que era vital, pues no era tan vital, porque llevo 3 años viviendo sin ello y muy feliz, Y con la perspectiva del tiempo, dando gracias a Dios de que me enseñara y me diera esa lección y me quitara lo que podía ser un estorbo entre Él y yo, ¿no? El problema de la pobreza es que llega un momento en que la gran pregunta de tu vida cuando sigues a Jesús es, ¿te va a bastar Jesús? ¿Vas a ser capaz de vivir como el Hijo del Hombre, sin tener dónde reclinar la cabeza, alimentándote solo de la voluntad del Padre? Y claro, en teoría todos decimos, hombre, sí, claro, sí, pero es que eso luego se traduce en hechos concretos del día a día que cuestan mucho y que muchas veces suponen lágrimas, pero sí se puede, y os puedo garantizar, y esto es experiencia vivida, que ahora soy mucho más feliz que antes y mucho más libre, porque antes peleaba por poder conservar la propiedad de algo. Y en el punto y hora en que ya no tenemos nada, somos libres, hemos empezado a crecer, han venido más vocaciones y vamos yendo al mundo entero. Con el lastre de aquello que queríamos tener no se podía avanzar. Lo que pasa que en ese momento, por fragilidad, yo no me daba cuenta de que aquello en realidad era un lastre y el Señor, que es bueno, pues nos lo va quitando, ¿no? Entonces, aprended, tenemos que aprender todos a confiar en el Señor, sobre todo cuando nos quita, porque nunca nos quita por hacernos daño, sino por hacernos bien, aunque no le entendamos, ¿no? Cuantas más cosas os quiten la vida, aunque parezca un contrasentido y os cueste, fiaros porque más os está cuidando, está haciendo sitio para Él. Y eso es lo más importante al final, yo creo, sí. Eugenio, te queríamos preguntar, antes has citado a Don Bosco cuando hablaba de la cantidad de llamados que tenía el Señor, que no llegaban a término. Una cuestión, hemos hablado antes de la formación, pero también se podría decir que tiene que haber una pastoral de la llamada,
¿no? ¿Cómo lo ves esto, Eugenio? Sin duda ninguna. Yo creo que toda diócesis, toda comunidad cristiana tiene que cuidar esto. Es fundamental. Claro, no es fácil, porque hoy estamos también en un mundo muy difícil, donde, como decía yo antes, escuchar la llamada de Dios no es fácil, dejarlo todo, seguir al Señor no es fácil, se necesita una fuerza especial. Pero pienso que en este sentido que las diócesis tienen que abrirse pues a las nuevas realidades, tienen que abrirse también hoy a todo el clero también extranjero. La Iglesia es universal. Tenemos que abrirnos también, no podemos quedarnos cerrados en los nacionalismos también que empobrecen la Iglesia y empobrecen también la vida y el servicio del clero. Creo que hoy Dios nos está marcando abrirnos a los misioneros. Creo que la Iglesia hoy está en una clave misionera. Hay que rezar mucho para que el Señor envíe obreros a su mies. Hay que trabajar. Yo creo que hoy en las diócesis se tiene que crear una pastoral vocacional seria, pero no de una manera teórica, porque las teorías no llevan a nada. Y no se puede hacer una pastoral vocacional sobre una mesa, sino hay que hacerla primero rezando, dando testimonio, preocupándose de estos jóvenes, no teniendo ninguna vergüenza en afrontarles y en proponerles el sacerdocio. Estoy ahora pensando yo en un joven, aquí tengo yo un seminarista, aquí Davide, un joven que ha venido un poco a nuestro seminario, que estaba en una situación un poco de crisis, lo hemos ayudado, y yo le he propuesto ser sacerdote, y lo ha aceptado. O sea, yo creo que hay que proponerlo sin tener miedo, pero eso, sobre todo, hay que garantizar en la juventud que haya una vida seria cristiana. La vida seria cristiana no viene solo de estar en unos grupos donde hacemos dinámicas de juego o encuentros o tal, sino donde se vive seriamente la fe. Hay que vivir la fe, porque la base de un sacerdote, como de una vida religiosa, es si hay fe. Y entonces en esto Dios siempre acompaña, no abandona nunca a su Iglesia, continuará llamando a jóvenes y nosotros tenemos que rezar, acompañar, ayudar y no perder la esperanza. Dios no abandona nunca a su Iglesia. Alex, te preguntamos a ti como seminarista de Bilbao, ¿qué dificultades y por otro lado qué ventajas específicas ves en nuestra tierra para un joven como tú, para tu vocación o cristiana o sacerdotal? Sí. Esto hay que pensarlo. A ver, antes de nada quiero decir que yo estoy enamorado de Cristo, por supuesto, pero también enamorado de esta diócesis. Es una diócesis que a veces es difícil, la verdad, por razones diferentes, por razones de cómo está la sociedad, ¿no? Porque, bueno, igual que afecta al resto de Europa, pues estamos en un ambiente pues muy secularizado. Además, hay momentos en los que se mezcla pues la política con otras áreas y entonces parece que surgen incompatibilidades. Entonces parece, pues no sé, que no puedes ser cristiano y a la vez opinar de tal modo, o parece que para poder hablar de justicia tienes que opinar así. Entonces es una sociedad en la que hay como perfiles muy marcados y por desgracia muy cerrados. Eso pues claramente es una pena, es una limitación, pero no voy a quedarme solo en lo malo, sino que a su vez tiene otra cara esta moneda y es la oportunidad que trae. Por nuestro ambiente histórico, por lo que hemos vivido históricamente, la secularización aquí ha afectado de un modo muy concreto y ha habido lo que se llama olas de secularización. Una primera ola, que es la gente que
que ha empezado pues a ver la Iglesia como pues asociada a un poder pues opresor, injusto, etc. Una segunda ola que se mezcla con el ambiente europeo en general y que además pues bebe de esa primera ola, que son la siguiente generación, ¿no?, que ha sido criada en esto. Y ahora estamos ya en, no sé si se llama ya ola o si estamos ya en un poco de vaivén en la superficie. En fin, a lo que voy es que estamos en un ambiente de total desconocimiento de qué es la Iglesia y qué hace la Iglesia. Se sabe que hay un prejuicio por ahí de fondo, porque la Iglesia es muy rica y la Iglesia no hace nada por nadie y la Iglesia es una élite, etcétera, etcétera. Todas las cosas que se han oído 1000 veces y que estamos ya pues cansados porque no son ni originales ni nada, se siguen oyendo, pero con una fuerza diferente. Porque ahora los jóvenes, yo por ejemplo veo en la universidad, ¿no?, han oído esto y a veces lo repiten, como dicen, mi padre dice esto, ¿por qué no voy a decirlo yo? Pero no acaban de creerlo. No es que estén en contra de eso que dicen, sino que les da igual. Hay una gran indiferencia. Y esto es una oportunidad. Porque si hay indiferencia, no hay tantos anticuerpos. Aunque la palabra anticuerpo la acabo de decir y no me gusta nada, porque anticuerpo es contra una enfermedad, ¿no? Pero no hay tantas barreras. Entonces, si hay indiferencia, si hay un me da igual, unido a lo de que todo es relativo, pues es posible un diálogo que de primeras parece pues que no tiene lugar, porque cada cual va con su verdad. Esto cada vez se llama más, ¿no? Esto es lo de mi verdad. No hay verdad, hay verdades. Mentira, hay verdad. Hay verdad, camino y vida y se llama Jesús. Claro, esto no lo puedo decir ahora mismo en la universidad porque la gente te mira raro, así de primeras. Pero una vez que consigues, pues que consiguen verte como alguien cercano, cariñoso, respetuoso, ahí puede haber un diálogo. Y ahí es ya cuando puedes decir, oye, pues mira, yo creo esto. ¿Cómo puedes creer esto si estos son todos unos lo que sea? Pues no es así, te puedo decir por qué. Además, quiero que veas que no estoy hablando de política, ni estoy hablando de tal ni de cual, sino de fe, de convicciones, de coherencia, de dar la vida. Entonces, esta es a la vez nuestra debilidad y nuestra fuerza. Una especie de capa que parece que impide todo lo que esté fuera de mi verdad, que hace que rebote, pero realmente una capa muy porosa, porque esto según lo que he dicho antes, de que cada vez más la gente quiere ser querida y comprendida y encontrar su lugar. Bueno, por el tiempo que estamos, vamos a pasar ya a las preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta que hacer, decís a quién va dirigida la pregunta y la vais pasando por aquí. Entonces, mientras tanto, como hemos hecho una mesa vocacional dedicada a consagrados, no sé, cualquiera de los tres podéis preguntar, ¿no? ¿Qué diríais a alguien que siente la llamada, por ejemplo, al matrimonio y a la familia? ¿Se os ocurre decirles algo? Pues uno que tenga una vocación, que se ha llamado a casarse, el matrimonio es una cosa estupenda y maravillosa. Pues le diríamos que vaya adelante. O sea, no todo el mundo tiene que casarse o todo el mundo tiene que... Lo importante es ayudar a cada persona a descubrir su vocación. Si una persona tiene una vocación a casarse, pues estupendo. Yo solo digo dos cosas. No, la vocación de casarse no es la única. Existe la vocación sacerdotal y la vocación consagrada. Y no quiere decir que muchas de las personas que quizá no pueden ser sacerdotes o no se pueden consagrar porque tienen problemas o dificultades, la solución sea casarse. Porque quien tiene un problema lo lleva después también al matrimonio y no es fácil. El matrimonio ya de por sí no es fácil. La palabra matrimonio significa sacrificio, o sea que convivir dos personas juntas es un sacrificio y al mismo tiempo es un don y un regalo y es algo estupendo. Pero ayudar, yo creo que la Iglesia lo que tiene que hacer es acompañar a las personas, ayudarlas a que descubran cuál es su vocación. Y una vez que esa vocación la hayan descubierto, animarles y la aventura será estupenda y maravillosa. Pásame las preguntas, si quieres decir algo. Yo sí que estoy ya. ¿Tú quieres decir algo, Alex? Yo viendo que ahora mis amigos pues empiezan a casarse,
Estoy de acuerdo contigo totalmente. Y además añadiría, yo suelo decirles, ¿no?, que den muchas gracias, que están viviendo una bendición y que de verdad cuiden de la otra persona. Porque a veces creemos, esto no es mío, esto es un libro, así que si os gusta, no. Pues hablamos, ¿no?, de pues una relación de iguales que empiezan un proyecto juntos. Sí, pero no. O sea, tú tienes la mayor suerte del mundo, que es cuando estás seguro de que has encontrado a la persona adecuada, y empiezas una relación de desigualdad. De desigualdad porque quieres que esa persona esté lo mejor posible. Porque tu idea no va a ser, qué bien que estemos los dos bien. Que sí, claro que sí, que se me entienda, ¿no? Pero tienes una vocación a cuidar de alguien que es un regalo de Dios y por el cual además Dios mismo se va a manifestar en tu vida. Cuídalo y alégrate. Yo eso es lo que digo sobre todo. Bueno, aquí alguien que ha intuido esta necesidad había dicho de que había que hablar del matrimonio y decía, ¿precisaríamos seminarios familiares para formar adecuadamente a esta vocación matrimonial? ¿Se os ocurre decir algo? Si ya tenemos problemas en las parroquias para que vengan a los cursillos prematrimoniales, como hagas un seminario, no se casa nadie. Yo creo que el mejor seminario para formarse en el matrimonio no es solo un curso prematrimonial, sería una comunidad cristiana. Vivir la fe, ser acompañado al interior de la comunidad, creo que esa sería la mejor escuela, el mejor seminario para poder acceder a la vida del matrimonio. A la madre Olga, dice, nos ha hablado de la voluntad. ¿Nos puede hablar del corazón, la importancia del no voluntarismo? Sí, a ver, a lo mejor no me he expresado bien. Cuando yo hablo de la voluntad me refiero sobre todo a la libertad, ¿no? A la capacidad que tenemos de decidir. Tenemos una voluntad libre, pero no me refiero al voluntarismo de decir hago las cosas porque sí, a fuerza de puños. Precisamente nuestra vocación, la vocación de las Carmelitas Samaritanas, el nombre de nuestro instituto es Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús. El hombre más libre de todos los tiempos, que es Jesucristo, la voluntad humana más libre y más santa, ante todo es un corazón, es una intimidad, unas entrañas que se abren libremente para amar y dar la vida, ¿no? Cuando hablo de voluntad entiendo que el amor, y es por lo que quiero diferenciar, porque a veces la sensibilidad nos juega muy malas pasadas y nos engaña mucho. El amor no es un sentimiento. El sentimiento puede acompañar o puede no acompañar. El amor no es una cuestión que dependa de la sensibilidad, sino de que yo amo porque quiero amar y doy la vida porque la quiero entregar. No vivo a merced de sensaciones o sentimientos, que ese es el gran engaño. El corazón tiene que estar abierto, dispuesto, y para eso tiene que ser libre. Porque si hay algo frágil y delicado es el corazón humano en cuanto a los vaivenes de nuestra sensibilidad, ¿no? ¿Quién nos defiende de nosotros mismos y de los vaivenes de nuestra propia sensibilidad? Nuestra voluntad libre. Cuando hablo de voluntad, hablo de lo más sagrado, porque yo a Dios le respondo con mi voluntad, no con mi sensibilidad. A veces la sensibilidad nos acompaña, el sentimiento nos acompaña, estupendo, pero hay momentos en la vida, y después de muchos años de vida consagrada, os puedo asegurar que es así, y quienes vivís la fe lo sabéis, pues hay momentos en que la sensibilidad, el sentimiento te ayuda y te acompaña, estupendo, es mucho más fácil, y hay veces en que la oscuridad es total y en medio de esa oscuridad solamente te queda una voluntad libre para decirle al Señor, yo quiero y quiero seguir, aunque no veo, aunque no siento nada, aunque no sé si existe el cielo, el infierno, el demonio, te odio, te amo, pero da igual lo que sienta. Te dije sí un día, dije que quería seguirte y sigo diciendo que sí, aunque en este momento todo es muy oscuro. ¿Qué nos salva? La voluntad libre. ¿Con qué nos vamos a salvar? ¿Con qué vamos a coger la redención? Con nuestra voluntad libre. A eso me refiero. Por supuesto que el corazón es importante y la sensibilidad también, pero teniendo cuidado. La sensibilidad es un arma de doble filo que nos lleva muchas veces a engaños.
Para Alex, tú como joven abierto al mundo, ¿cómo vives el tiempo de desierto del que nos ha hablado el Padre Eugenio? Es decir, los momentos ásperos y difíciles de la vida necesarios para una vocación. Tengo que hacer una confesión aquí. No, va en serio. Yo desde hace 3 años o así, que tuve como un momento de mucha intimidad con el Señor en unos ejercicios espirituales, desde ese momento he tenido la bendición, contrastada por otros, de no tener momentos de desierto, que llegarán, no tengo ninguna duda. Pero ahora mismo estoy en un momento de gran alegría, de desear rezar. Entonces, quizá no pueda contestar desde un punto de vista de experiencia, propiamente dicho. La teoría lo sabemos todos, ¿no? Es decir, no, pues esto que estás viviendo, atesóralo, recuérdalo, guárdalo, porque luego llegará un momento de oscuridad y sabrás que el Señor ha estado y aunque no lo veas sigue estando. Pues quiera Dios darme esa fuerza para poder hacerlo, pero ahora mismo pues no lo estoy viviendo, así que ya siento no poder contestar. Para el sacerdote, ¿podría explicar algo más sobre los peligros a que ha hecho referencia acerca de la influencia protestante? Muchas gracias. Bueno, yo pienso que cuando he dicho la influencia protestante, tenemos que tener mucho cuidado en la formación teológica, ¿no? Claro, es fundamental. Entonces, cuando son ambientes donde parece que el sacerdote no tiene ningún... vivimos en unos ambientes de formación difíciles, donde el sacerdote se podría casar, donde el laico puede hacer las funciones de sacerdote, donde el otro... No es fácil. La influencia protestante que quita el espíritu de la vida de la Iglesia, de la vida del sacerdote, donde ya los sacramentos no son necesarios, donde a veces las pastorales nos llevan a unos límites, hay que tener mucho cuidado. Eso en la formación es fundamental. Por eso cuidar una vocación es un trabajo que tiene que hacer la Iglesia y es un secreto que tiene que revelar el Señor. De hecho, la Iglesia ha tenido siempre esta tradición. El seminario es el ojo derecho del obispo. El obispo cuida, y me consta de eso, que los obispos cuidan el seminario, cuidan las vocaciones, porque los sacerdotes son los brazos del obispo. Participamos en el 2º grado del ministerio sacerdotal, unido al ministerio episcopal, y un obispo sin los sacerdotes no puede gobernar la diócesis, ni puede ejercer este ministerio de santificación, de gobierno y de enseñanza que conlleva el sacramento del orden. Por tanto, es fundamental en este sentido. Y ya la última, leo la introducción. España y el mundo occidental en su conjunto parecen abandonados de la mano de Dios. Pues, por ejemplo, en el derecho al aborto, en la ideología de género, el ataque a la familia cristiana, los agravios y burlas de los símbolos cristianos, etc. ¿Qué debemos hacer los católicos para cambiar esta gravísima situación de nuestro entorno? ¿La oración y el testimonio cristiano son suficientes herramientas? A los tres, si a alguien se le ocurre responder en el lema de no tengáis miedo, que con Cristo hay futuro. Yo creo que la Iglesia tiene que continuar a evangelizar. La evangelización es muy importante. No por caso el Espíritu Santo, a través de San Juan Pablo II, ha dicho esto. Hay que evangelizar, hay que evangelizar. Y la nueva evangelización, hay que comenzar evangelizando esta vieja Europa que, debido a esta secularización, a este benésere, a todo lo que queramos, ha llegado a este punto de orgullo, de soberbia, de pensar que se puede vivir sin Dios. Y sin Dios no se puede vivir. Por eso yo creo que hay que evangelizar incansablemente, con todas las fuerzas y con todos los medios que tengamos y que tiene la Iglesia, y que no tenemos que tener en esto apuro ninguno de usarlos. Sin duda hay que dar también testimonio, porque lo decía muy bien el beato Pablo VI, que hoy el mundo
lo que necesita no solo es maestros, sino testigos. Creo que lo decía el Evangelio Nunciandi. O sea, ser testigo es muy importante, dar testimonio con nuestra vida. Rezar muchísimo y no tener miedo, esto que ha dicho el Papa, es verdad, no tengáis miedo, porque el Señor, yo creo que no estamos aquí, Dios no está castigando la Iglesia, pero sí estamos pagando un poco nuestros pecados, los pecados de una Europa soberbia, de una Europa que se ha separado de Dios y que está viviendo estas consecuencias, sin duda ninguna, porque Dios nos deja libres, pero Dios es un Padre y como Padre no nos abandona. Y de alguna manera o de otra lo estamos viendo y estamos siendo testigos como el Señor sigue viniendo en busca del hombre, sigue asistiendo a su iglesia y pienso que viviremos momentos estupendos, que espero que el Señor nos los conceda ver con nuestros ojos. Yo sí añadiría una cosa a lo que ha dicho el padre Eugenio, ¿no? Primero puntualizar que Dios nunca deja a nadie de su mano, está claro. Somos nosotros los que le hemos dado la espalda a Él y eso trae consecuencias y las estamos viviendo, ¿no? Estamos recogiendo lo que durante mucho tiempo hemos sembrado y se sigue sembrando. Y yo creo que lo que hay que hacer es, primero, no tener miedo, que el miedo no nos paralice. Y segundo, no aspirar a grandes resultados inmediatos, que ese es uno de los fallos, ¿no? A ver, Jesús murió de la peor manera y aquello tenía la peor pinta. De hecho, los discípulos de Maús se fueron porque aquello se lo han cargado y esto se ha terminado. Allí nadie esperaba nada. Y la Iglesia nació aquel viernes en el Calvario. Bien, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que el cristianismo y el Evangelio no es nada triunfalista, ni súper estupendo, ni de grandes efectos. Somos llamados a ser levadura en la masa. Y la levadura no se ve. Y cuando la metes en la masa, si tú no sabes seguro que la has metido, no sabes si está metida o no, porque de entrada la masa se queda igual. Hay que dejarla ahí enterrada, con tiempo, y eso haciendo su efecto, la masa fermenta y aquello crece. Pero de entrada no se consigue nada. Jesús nos dice, mirad que os envío como ovejas entre lobos. Y llegará un momento en que los que os den muerte creerán que están dando gloria a Dios. O sea, todo esto es palabra del Señor Jesús. Luego, cuando las cosas son como son, no deberíamos asustarnos porque ya estamos advertidos. Otra cosa es que somos pobres y se nos olvida. Primero, no desanimarnos. Y segundo, darle al mundo de hoy lo que el mundo de hoy necesita. Y el mundo de hoy, ante todo, es un mundo enfermo, gravemente enfermo de amor. Mi experiencia, hablo desde mi humilde experiencia, es que cuando viene una persona a ti, de estas que está totalmente descolocada, perdida, hecha polvo y que muy desorientada, y te empieza a contar que no cree en nada, que esto es un rollo, tú la escuchas, ¿no? Y al final, si tú le dices que está salvada, te dice, ¿y a mí qué? Es que no le hace ningún efecto, no le interesa estar salvada porque no sabe bien ni de qué va el tema. Pero si tú le dices que esta es la buena noticia que no anunciamos bien, que es infinitamente amada por alguien, eso ya interesa más, porque lo de salvarse es una cosa muy etérea, que aquí a día de hoy, si es después de la muerte encima, no. Aquí hoy, para lo que me está pasando, ¿qué solución me das? Pues el amor. ¿Y el amor cómo? Pues mira, yo te voy a hablar del amor de mi vida, que es un amor concreto de un hombre que al mismo tiempo es Dios, que es Jesucristo. Y este es el que cambia la vida. Y esa es la buena noticia que tenemos que anunciar, que Jesucristo nos ama hoy, ahora, aquí, a ti en concreto y con un corazón humano. Que el hecho de que sea Dios no le convierte en un ovni o algo extraño que no tiene nada que ver conmigo, sino en alguien personal, cercano, que me ama a mí y que quiere intimar conmigo, que tiene corazón, que tiene entrañas, que sabe lo que es la tristeza, que sabe cómo te sientes y que está deseando intimar contigo y que te quiere a ti. Y esa es la levadura que va fermentando la masa y da fruto. Como anunciemos el Evangelio
De otra manera, al menos esa es mi experiencia, no funciona. Hay que hacer a las personas cristianas y esto significa provocar que se encuentren con Cristo. Y cuando se encuentran con Cristo, Jesús es alguien tan absolutamente apasionante que cuando le conoces es imposible no quererle con locura. Y cuando tú te encuentras con Jesús, tienes una experiencia real con Él y comprendes que de verdad está vivo, que no es un rollo que te cuentan los curas, sino que es verdad, y que ya no lo sabes porque te lo cuentan, sino porque tú lo has experimentado, la vida te cambia. Y después ya a esa persona ya la haces católica, apostólica, romana, ya le dices todo lo que hay que hacer, todo lo que no se puede hacer, le cuentas el resto. Pero lo principal es que se sienta amada por Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Y desde ahí cambiaremos la sociedad. Desde otra manera no, ¿eh? Vamos, yo creo que no. Sí. Querría añadir... No te calles. Yo voy a decir 2 palabras, así que no aplaudáis, porque va a ser una chufilla lo mío. Quería añadir que en esa pregunta había una pregunta también introducida que era ¿son la oración y el testimonio herramientas suficientes? Creo que decía algo así, Sí, ¿no? así es. Bueno, simplemente decir, quita el testimonio, o sea, la oración, céntrate en la oración. La oración es la base. Si la oración es constante y la oración es buena, es sincera y es realmente por los demás, porque los demás se encuentren con Dios, o sea, Dios te va a suscitar un fuego dentro que ya te va a llevar a dar testimonio, a evangelizar, a encontrar el mejor modo y el mejor momento para hablar. Así que, ¿suficiente? No, es que más que suficiente, es que no entendemos la oración. La oración es enorme. Tenemos una herramienta, se nos ha dado una herramienta que es la oración, es que no la entendemos. Que si la usáramos, y aunque la usásemos, aunque la usemos, seguimos sin entender su grandeza, o sea, todo cambiaría. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el modo? En primer lugar, rezar. Rezar no para que se cumpla lo que yo quiero, sino para poder de verdad escuchar a Dios y aprender a amar como Él. Y luego ya pues llega el testimonio, la evangelización y lo que haga falta hacer, una barbacoa en el jardín, lo que sea. Pero primero oración. Bien, pues muchas gracias a los tres. La verdad que estamos todos contentos, yo por lo menos. ¿Verdad? Y sobre todo sacamos una conclusión. No tengáis miedo, que con Cristo siempre hay futuro. No hay miedo. Un aplauso a todos. Muy bueno. ¿Una cosa? Un segundo para las...